confirmen, porque estas cosas pueden fallar a veces. Bien, vamos a comenzar a ver el lenguaje de programación y el que vamos a ver en nuestro caso, C. Digamos que la clase de hoy va a ser como una forma de introducción, ¿verdad? Es una especie de introducción a conocer cómo es que funciona el lenguaje. Entonces no es meramente que ahora vamos a tener que aprender a hacer algo, simplemente tenemos que hacernos una idea de lo que es el lenguaje. Así que esta clase ni siquiera dejo una tarea al final, ni tampoco se memorizan un montón de cosas, pero como todo, ¿verdad? Me ha pasado en las últimas 8 semanas. Cada dosis de cada día, al final todo es importante, así que tampoco lo vean como algo que mucha teoría. Algunas cosas luego las estoy mencionando y sirven para resolver el problema. Pero ahorita sí nos vamos meramente con una pequeña introducción. A ver, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje C. Este lenguaje se escribió en el 72, ¿verdad? A no ser que haya alguien aquí hasta mayor que yo, nadie había nacido por esa año, ¿verdad? Estos lenguajes se les puso ese nombre porque ya antes ahí en los laboratorios B habían desarrollado el lenguaje B. No sé si existió el lenguaje A, ¿verdad? No me pregunten porque ahorita que lo pienso nunca he leído de un lenguaje A, pero en los laboratorios saben ustedes que hay un montón de cosas curiosas, ¿verdad? Los nombres. A veces la gente tiene sus cosas, ¿verdad? Personales y las impregna ahí. Por ejemplo, hasta Android 10, a esta gente se le ocurrió ponerle el nombre de postres, ¿verdad? En inglés. Entonces, cada quien tiene su cosa. A partir de Android 10 ya no van a ser, se acabaron los postres y ya van numerados, ¿verdad? De 10 para acá ya no habrá un nombre ahí simbólico. Así que en el 72 esta gente comenzó con esto de los sistemas operativos. Todavía no estaba, ¿verdad?, la computadora como hoy, y por eso es que todo lo que se escribió después, el mismo Windows se escribió en C, todo lo que se hizo después, Unix, en su primer momento también la gente de Apple, todo en C. ¿Cuáles son las características? En primer lugar, hay algo que no lo deben recordar, pero se lo dije en un momento en la primera clase. Los lenguajes de programación están por niveles. Está el lenguaje de alto nivel. ¿Qué es alto nivel? Los lenguajes gráficos. No sé si alguno de ustedes tuvo que aprender a usar C#, la C con el signo de numeral. Ese es un lenguaje de alto nivel porque ustedes no tienen que escribir ni siquiera líneas de comando. Pueden solo armarlo por bloques y va a funcionar igual porque él hace la traducción a líneas de comando y luego hace la traducción al lenguaje que entienda la computadora. Luego están los lenguajes intermedios, que es el que nosotros vamos a aprender a usar. Ahí hay que escribir líneas, hay que tener memorizado algunos comandos. En cambio, el otro solo hay que saberse la cajita y unirlas. Y están los lenguajes de bajo nivel, que es el famoso lenguaje ensamblador. No sé si ya vieron, pero cuando yo escribo un lenguaje de alto nivel, él tiene que hacer traducción, ocupa un compilador. Y todo eso son procesos, ¿verdad? Imagínense que lo guarda usted y el programa es bien grande, pero cuando lo compila se vuelve extremadamente pequeño. Cuando alguien escribe en bajo nivel, ya el programa en sí ya es pequeño. Entonces eso está pensado para colocarlo dentro de algunos sistemas pequeños, ¿verdad? Por eso es que el Arduino, quienes han visto Arduino, aunque él se programa en C, pero lo que le pasa al Arduino ya es el programita como que si lo hubiéramos hecho en bajo nivel. Pero los PIC, esos ya no hay manera, eso sí existían antes convertidores de C, había uno que era de C a PIC, pero si no, la gente aprendía a programar directamente sobre el procesador del PIC.
Si aquí estoy diciendo un montón de palabras que no conocen, Arduino, PIC, lenguaje de ensamblador, pues lo que habría que hacer es escribirlas por ahí y luego dedicar unos 15 minutos a buscarlas, ¿verdad? En internet. Pero para el curso nuestro solo es información general. Lo van a ver en la carrera más adelante. ¿Cómo se crea un archivo, un programa? ¿Cuál es la mecánica? Como es un lenguaje intermedio, nosotros tenemos que escribir un archivo que le vamos a llamar fuente. Ahí lo tengo resaltado. Se llama archivo fuente. Y como el lenguaje es C, nosotros vamos a escribirle un nombre, punto, C. El otro ciclo, como es C++, en inglés C++, entonces nosotros le escribimos la extensión CPP, pero aquí es C. Cuando nosotros decidimos crear una solución, lo bonito es que en el en el lenguaje de programación, escribimos palabras que son fáciles de entender. Por ejemplo, ustedes ven aquí la palabra int. Es del inglés de que es un número entero. Entonces, sin saber inglés uno se ubica. ¿Qué será print? Pues han escuchado que la gente hasta aquí le dice printer, ¿verdad? La impresora. Entonces, algo va a imprimir, algo va a mostrar en pantalla, como así, ¿verdad? Y así hay un montón de palabritas que uno las entiende. Ese es ese es el archivo fuente, que los humanos lo podemos entender. Pero bien, luego se viene un archivo objeto. ¿Qué es lo que tiene el archivo objeto? Él comienza a exportar, por ejemplo. Yo no sé cómo es que la función print hace su trabajo, cómo es que cada píxel aparece en la pantalla, en algún lado está eso. Él comienza a llamar las cosas que ya vienen y que únicamente nosotros las hemos usado. Él comienza a llamar y lo comienza a tener ahí disponible. El punto C que hicimos nosotros, más todas las cosas que están por ahí que hay que atraer. Finalmente se viene el archivo ejecutable, también se le llama en inglés el link, porque lo que hace es unir todo esto. Y en el ejecutable ya va el programa en lenguaje máquina, como se le suele llamar. Puros ceros y unos que la computadora sabe interpretar. Ahí no hay letras. Fíjense que aún las letras están codificadas por la tabla ASCII, ¿verdad? Ahí no hay letras. Esto está cambiando un montón. Por ejemplo, Python o Python ya no requiere compilar. Y si a ustedes les atrae esto de programación, en eléctrica no es mucho lo que nos quedamos aquí, solo prácticamente 2 materias y 2, 3, 4 materias de eso, pero en C se compila. En Python no tiene compilador, porque se considera que él es un lenguaje por intérprete. ¿Qué significa eso? Que ustedes escriben el código y él es capaz de ejecutarlo directamente. Esta línea, escriben la línea y él de una vez lo ejecuta, ni siquiera crea el ejecutable, no se crean los ejecutables, sino que él hace todo esto y lo corre, lo ejecuta. Entonces es una forma diferente de actuar, de ahí que se ha vuelto muy, muy popular, ¿verdad? Para hacer programas. Una vez que conozcan C, van a ver que Python es más fácil, porque no tiene muchas cosas que en eran necesarias. Por ejemplo, este detalle donde uno tiene que decirle cómo va a usar la variable, en Python no. Él ve cómo usted la fue usando en todo el código y entiende que es entera o entiende que es un número con punto flotante. Tampoco lleva llaves, basta con que esté tabulado. Son cosas de los otros lenguajes. Si ustedes se fijaron, aquí les dije que habían unas librerías, ¿verdad? ¿Qué son las librerías? En otros libros dicen las bibliotecas, pero yo más lo he leído como librería, ¿verdad? No lo sé, pero si ven que en otro lado dice biblioteca, igual, se entiende. De hecho, del inglés, si se fijan,
Bueno, también es librería, pero vaya, ¿qué es lo que está ahí? Una librería de ese es una colección de rutinas o funciones utilizadas en el lenguaje de programación. Es básicamente eso. Hay una cantidad de funciones que nosotros no las necesitamos hacer, ya vienen ahí. Y a la hora que los lenguajes han evolucionado, que hoy ya llegamos a Java, que Java solo es una mejora, pero a una gran escala de C, lo que traen son más librerías, más librerías. Por ejemplo, una librería que obviamente no existía en el 72, una librería para que de una vez su mensaje lo transmita a Twitter, de un solo. De seguro que existe en Java ya, yo no sabría decirlo, pero me imagino que la vinculación con las redes sociales, la vinculación con el Internet, hay una cantidad de librerías para eso. ¿Cuáles son las librerías que nosotros nos vamos a encontrar? Por ejemplo, nosotros vamos a usar obligatoriamente la librería stdio. STD, no es la única vez que vamos a hablar de esto, falta bastante, pero STD es de estándar. La I del inglés input y la O del inglés output. Entonces, es la librería estándar de entradas y salidas. Aquí es donde vamos a encontrar la función para nuestro dibujito de entrada. Aquí es donde vamos a encontrar la función para nuestro dibujito de salida. ¿Sí? Todo lo que ya aprendimos a hacer, ahora solo hay que convertirlo al lenguaje que nos interesa. Y aquí van a estar algunas cosas. La librería ST del lío es una librería estándar. Tiene cosas muy generales, no son tan específicas. Por ejemplo, este tiene la conversión numérica. Ahí podemos nosotros, no es lo mismo, 1, 2, 3, entre comillas, que 1, 2, 3, punto 0. Esto es una cadena de caracteres. No puedo sumar esto. Es como cuando le dan el nombre, digamos, a un lugar, ¿verdad? Este es un nombre, solo que 1, 2, 3. En lugar de haber escrito ABC, 1, 2, 3. Pero este es número. Y si yo necesitara convertir una cadena que solo tiene números, pero a número de verdad, bueno, todas esas funciones están acá. Y nosotros las vamos a utilizar. La librería MAT tiene una gran cantidad de herramientas. Están las funciones trigonométricas, potencia, raíces, las hiperbólicas. Hay muchas funciones ahí. Solo que en esta asignatura, como nuestro objetivo es que ustedes desarrollen la lógica de programación, en esta asignatura nosotros no vamos a usar MAT. ¿Ya? Cualquier operación habrá que ingeniárselas para hacerlas con sumas, restas, división, multiplicación. Sí, ¿verdad? Como quien dice, aquí está, solo puede usar esto. La MAT la vamos a poder usar hasta el otro ciclo. Solo es una pequeña presión para que ustedes desarrollen su lógica de resolver problemas sin echar mano de las funciones hechas por otros, sino que ustedes resolver. Hay otra librería que tampoco este ciclo la usamos, pero si usted haya una razón para usarla, está bien, pero no la usamos. Y es para manejar cadena de caracteres. Cadena de caracteres era esto. Miren, esta es una cadena de caracteres. Un montón de caracteres que sí, aunque es un número, no es operable, porque es una cadena simplemente. Eso de cadena, no sé quién se lo inventó. De hecho, la misma palabra string, ¿verdad? Significa cadena, pero así se le llama cuando tenemos un texto, ¿verdad? Una cadena de caracteres. Preguntas hasta aquí sobre lo más básico que hemos estado hablando pregunta.
Dice, vamos a ver acá. Diga. En el caso de las librerías, la H, ¿qué tendría de significado? O algo, no sé, que Ajá. la lleva. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Como ustedes ya se dieron cuenta, eso de las extensiones, .c, .exe, por ejemplo, los archivos de Word, ustedes saben que es .doc, ¿verdad? Los archivos de Excel es .xls. Entonces, eso de las extensiones solamente es por diferenciar. En el caso de las librerías, siempre son .h. Es que este tipo de letra que quise ponerle, que parece hecha a mano, el punto lo pone a media, a la mitad del, de la fila, pero es .h, ¿verdad? La H no estaba usándose y a alguien se le ocurrió que .h iba a identificar una librería. Eso es todo. Vamos a ver, dice una pregunta, ¿qué es eso de extensión? .exe, muy bien, es un ejecutable. Es que resulta, jóvenes, que todos los archivos tienen una extensión, es lo que les digo. Un archivo, por ejemplo, de una presentación, no sé si han usado PowerPoint, ¿cuál es la extensión? ¿Lo saben? Es PPT, correcto. Un archivo PDF, curiosamente, ellos de una vez agarraron eso como extensión. Clases.pdf. Todos los archivos, para diferenciar los tipos, tienen una extensión. Bueno, para que nosotros sepamos que el archivo es de C, ¿cuál es la extensión? .c, correcto. Y para que sepamos que el archivo ya es un ejecutable, que ya los humanos no lo entendemos, solo lo entiende la computadora. .exe. Ya. Entonces, las librerías, a alguien se le ocurrió, es .h. Y esa es su extensión. ¿Estamos? Ajá, los APK es la extensión de las aplicaciones para Android, ¿verdad? Son el nombre, .apk. Bueno, volvamos entonces a la clase. Vamos a comenzar a hablar de un tema que va a ser recurrente, las funciones. ¿Qué es una función? Vamos a ver. Una función es una porción de código o programa que realiza una determinada tarea. Es un módulo. Entonces, en C, prácticamente todo C está basado en funciones. Todo está basado en funciones. Las funciones tienen 3 características. Yo quiero que esas características se las aprendan porque nos va a servir para entender la función main, que es la función principal de C. Pero también nos va a servir para cuando nosotros escribamos nuestras propias funciones. ¿Va? Una función primero tiene un nombre. Por ejemplo, la función main. El nombre de esa función, y este nombre no lo puedo cambiar porque ya viene así, es main. A continuación, siempre las funciones tienen un paréntesis. Y aquí es el área de argumentos. Argumentos. Pero también tiene un valor de retorno. Entonces el valor de retorno va acá. En este caso va a ser un entero. ¿Cuáles son las 3 partes entonces de una función? El nombre, el valor de retorno y el argumento. Los argumentos, muy bien. Por ejemplo, si mi función se llamara suma, imagínense que ustedes escriben una función que se llame suma. ¿Cuáles serían los argumentos?
Se les explico. De hecho, se me ocurrió el ejemplo solo para hacerles más fácil esto. Digamos que C es igual a B. Pues mis argumentos va a ser A y B. Porque lo que él va a hacer es esta operación, ¿verdad? Esta operación. Y lo que él me va a devolver es C, ¿verdad? Esas son las funciones. Claro, esta función está demasiado elemental, ¿verdad? Pero ahí va la idea de la función. Ok, seguimos. La función may, ¿verdad? La función principal siempre es con la que voy a comenzar mis programas en C. Todo programa en C, por muy pequeño que sea, siempre va a tener la función may. Normalmente nosotros dejamos en blanco. Si lo dejo en blanco, ¿qué significa? Que la función no requiere argumentos. Sí, pueden haber funciones que no requieren argumentos. Por ejemplo, una función que solo la quiero para que me muestre algo en pantalla, no requiere argumento porque ella simplemente va a hacer algo, no va a capturar un valor. Entonces hay una palabra que en inglés significa, bueno, es que empty es vacío, pero esto es también otra forma de decir vacío, como en todo idioma hay sinónimos, dos palabras que pues significan lo mismo, ¿verdad? Así que van a hallar en internet que a veces está el may vacío o a veces le escriben la palabra void. Los compiladores más recientes generan un warning, no dan un error, pero dicen no, ya no es necesario que escriba la palabra, puede dejarlo en blanco. Así que si lo encuentran en internet con void, quítenselo porque nosotros en esta asignatura nos vamos a acostumbrar a dejarlo en blanco. La idea es así, miren. Nosotros vamos a comenzar a escribir nuestro programa y estas líneas que están en negrilla, siempre va a haber que escribirlas, siempre. Abrimos llave y comenzamos a escribir lo que sea, leer un número, mostrar en pantalla, hacer un cálculo, lo que sea. Y al final, siempre le vamos a decir return 0. ¿Por qué? ¿Cómo se llama esto? Repasemos. En una función hay tres cosas. ¿Cómo se llama esto? Nombre de la función. El nombre de la función. ¿Qué es lo que se espera que vaya dentro del paréntesis? Un argumento. ¿Y este cómo se llama? Eran tres partes importantes de una función. El valor de retorno, algo así. Correcto. Valor de retorno. Entonces, como hay un valor de retorno, yo debo cerrar eso. Si lo abrí, debo cerrarlo. Entonces, hay que decirle, regréseme 0. Siempre vamos a escribir estas líneas. Estas líneas es como que haya escrito usted aquí inicio y haya escrito aquí fin, ¿verdad? No requieren pensar, ¿verdad? Pero siempre deben ir, si no, no va a funcionar. Siempre debe ir. Ya en la sentencia vamos a comenzar a hacer lo que el programa nos pide, si es una serie, si hay un bucle, todo. Pero esto que está en negrilla, ¿verdad? Que está en negrita, esto siempre debe ir. ¿Qué pasa si le cambiamos el 0 por algún otro número? En realidad no va a pasar nada, pero ya se volvió como un estándar que cuando tú retornas 0, simplemente estás indicando que ahí se cierra el programa. Pero cuando tú entiendas las funciones, puedes ver que al final puedo escribir cualquier cosa, porque al final lo ignora. Si es que aquí termina el programa, ¿verdad? Aquí termina. O sea, no importa lo que regrese, ya no va a hacer nada. Entonces se volvió ya un estándar que cuando uno dice que hay llegada al return 0, se entiende que es que el programa ya terminó. Pero justo, cuando sigamos viendo funciones, vas a ver que uno podría escribir lo que quiera aquí. Y no va a pasar absolutamente nada erróneo, pero ya se volvió como una norma.
el programa termina acá. Entonces, antes de terminar, que diga return 0 y visualmente no sabe que acabó. Ok, gracias. Vale. Sirve más como para lectura. ¿Cómo? El return 0 sirve más como para lectura, para uno, le digo. Sí, básicamente, no, el programa sí lo necesita, si no daría error, porque le he puesto un valor de retorno, pues tiene que retornar algo. Pero en realidad esto que retorno ya no lo ocupo, o sea, aquí se acabó todo, ¿verdad? Más para acabar, para lo visual de uno, correcto. Bien, seguimos. Hay casos donde el main sí lleva argumentos. Hay algunos casos donde sí lleva argumentos. Y este es un poquito complicado, entonces en unas 2 semanas, ya pronto va a ser, no nos falta mucho, vamos a hacer ejemplos de esto. Pero es un poquito complicado porque implica entender qué es la línea de comando. ¿Alguien tiene una idea qué es la línea de comandos? Esto es más fácil visualizarlo en Linux, ¿verdad? En Windows no es mucho. Pero si ustedes han pasado más en Windows, si se van en la parte de abajo y escriben CMD, ¿qué es lo que les aparece? De hecho, el CMD es la palabra command, ¿verdad? Sin vocales. ¿Qué es lo que les aparece? Una pantalla negrita. Una pantalla con fondo negro, correcto. Y ahí ustedes pueden escribir, digitar instrucciones. Las interfaces gráficas lo que hacen es reemplazar la línea de comando, porque digamos, si yo quiero saber qué hay en un directorio, ustedes se van con el mouse, entran al Explorer y llegan hasta donde andan, donde tienen su archivo. Pero en línea de comandos también se puede hacer. Ustedes escriben dir y lo ven. Entonces, antes que inventaran el mouse, no había manera de hacer nada gráfico. Todo era desde línea de comandos. Esa pantalla negra sigue siendo un clásico en Linux. De hecho, si ustedes se meten a Linux, yo no soy un gran usuario de Linux, ¿verdad? Pero por la seguridad, el tema de los virus y todo eso, ya prácticamente paso más en Linux que otra cosa. Pero un montón de cosas, ahí está, no soy el gran usuario, pero un montón de cosas que no queda de otra que hacerlas desde línea de comando. Y eso quizás valdría la pena pues mencionarlo, ¿verdad? Perdón. Todos con la idea más clara de qué es la línea de comando. Dice Gerson, ¿a qué se refiere la parte del argumento? Argumento o parámetro es lo que va dentro, es lo que va dentro del programa. Edgar dice, hola mundo, sí, suele ser lo clásico, ¿verdad? El primer programa que se hace siempre es mandar a imprimir algo a pantalla. Dice Gerson, ¿por qué la mayoría de veces se deja en blanco? Porque no usamos parámetros desde línea de comandos. De hecho, voy a seguir ampliando sobre eso, Gerson, ahorita justamente. Cuando yo quiero usar algo dentro de línea de comandos, ya está fijo qué es lo que puedo usar. Yo puedo usar una variable que es tipo entero, que ya está reservado el nombre, ya viene en C, ya sabe él de qué está hablando. Y puedo usar, miren, cuando aparece este asterisco es que es un puntero, o hace relación a un arreglo. Eso no lo vemos todavía, faltan varias semanas para verlo. Pero también este nombre ya viene reservado en C. ¿Y de qué está hablando? Miren, argc significa que es un contador de argumentos y argv es un vector de argumentos. En otras palabras, yo ya no voy a leer los datos cuando me los pida, ¿verdad?
por favor introduzca tal número, sino que desde línea de comando voy a escribirlo. Por hoy quédense con esto. Necesitamos codificar un programa para poder entender esto a profundidad, pero solo quiero que diferencien. ¿Falta otra lámina de esto? Ya no. Quiero que me digan entonces, por favor, ¿cuándo es que se usa parámetros en el main y cuándo es que no son necesarios? A ver, mejor solo una pregunta para todas las dos cosas. ¿Cuándo es que no requiere parámetros el main? Parámetros es eso. Parámetros o argumentos es sinónimo. ¿Cuándo no requiere o cuándo sí requiere? La respuesta es la misma. ¿Cuándo sí requiere parámetros o cuándo no requiere? Voy a pasarme a la pantalla a ver si alguien está escribiendo. Ah, bueno, sí, aquí está. Mauricio dice cuando se va a capturar algún dato. Si quieren, quédenselo así, ¿verdad? Pero la forma sencilla es cuando voy a introducir datos de entrada como parámetros en la línea de comando. Esta es la clave, cuando voy a pedir parámetros en la línea de comando. En el otro caso no pido parámetros en la línea de comando. Por hoy, más que ustedes pasan más en Linux, mejor esperémonos, ¿verdad? Esperémonos a llegar a codificar para que veamos eso que estamos hablando. Bien, seguimos. Los nombres que nosotros le podemos dar a las variables les vamos a llamar identificadores. Podemos usar todas las letras, todos los dígitos, el guión bajo se puede usar, pero hay números, hay símbolos que no se pueden usar porque no los va a entender el compilador. Entonces no podemos usar el asterisco, punto y coma, ¿verdad? La coma misma, todo esto no se pueden usar. Algunos de estos también ya tienen otra función, ya tienen otro uso, ¿verdad? Entonces es mejor no utilizarlo. El lenguaje C hace una distinción de letras mayúsculas y letras minúsculas. Así que la palabra masa con la letra M mayúscula no es la misma variable que la letra masa con la M minúscula. Y mucho menos si fueran todas mayúsculas, ¿verdad? Entonces tomen en cuenta eso, por favor. A veces ustedes, cuando leen, escriben una N minúscula. Cuando operan, la N va mayúscula. No. Eso ya a partir de ahora, si pasó ayer, pues yo lo entenderé, pero a partir de ahora ya no. Yo voy a asumir que si le han cambiado la letra de mayúscula a minúscula es que es otra variable. Obviamente ustedes sabrán que deben ser cuidadosos para que eso no ocurra. ¿Qué hay con las constantes? Vale. Una constante típica es pi, ¿verdad? Entonces tenemos varias formas de hacerlo. Una forma es manejarla como constante simbólica, ¿verdad? Existen varias constantes, están las numéricas, están las de carácter, ¿verdad? Un solo carácter en el apóstrofos, ¿verdad? O comillas simples, ¿verdad? Quiero que le demos atención a este último me interesa, y que ustedes aprendan a hacerlo porque lo vamos a utilizar, que son las constantes simbólicas. Así que estén atentos porque la próxima clase lo vamos a ver. Existen unas tarjetas de referencia donde vienen todas las funciones. Entren al sitio de la asignatura y ahí van a encontrar como una especie de folletito donde están todas las funciones de C resumidas. No es para que se las aprendan tampoco, es igual que el folletito que les hice de flujograma, ¿verdad? No es para aprendérselas,
Es solamente para que sirva, como se llama ella, de referencia. Entonces vean, aquí están las funciones que están en stdio. Aquí hay unas funciones que están en mat. ¿Cuáles son las tres cosas de las funciones, les dije? ¿Cuáles son las tres partes de una función? Nombre de la función, valor de retorno y argumento de la función. Exacto. Entonces vean, aquí les explica cuáles son los argumentos y les explica cuál es el valor que devuelve, ¿verdad? Hoy que ya saben eso, aquí viene especificado qué es lo que debe ir como argumento y qué es lo que va a devolver. Así que bájense esta hojita. Si la pueden imprimir bien, bueno, esa era la idea cuando esto comenzó, pero si no, para que la puedan revisar. Bien, veamos cuáles son los datos fundamentales de C. Los que nosotros vamos a ocupar son muy pocos. Primero, tenemos los datos tipo char. Ese es un carácter que se almacena en la computadora con el código ASCII. ¿Se recuerdan que ya está? Les dejé una tarea para el cuaderno, ¿verdad? Para lo que es el código ASCII. Luego tenemos los números enteros. Es decir, son números que no llevan punto, ¿verdad? Si ustedes quieren guardar pi, 3.14 y todo lo que sigue, y le ponen como entero, solo que se va a guardar realmente. El 3 nada más. Solo el 3, correcto. Ahora, flotante y double es lo mismo, solo que el flotante tiene 7 fraccionarios y el double tiene 15 fraccionarios. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente es lo mismo. Y hay un tipo de dato que otra vez es un tipo de dato que no está asignado a nada. Reserva la memoria, pero no dice si es char, si es entero, si es flotante. Ya en la ejecución se puede hacer un ajuste. Entonces, pero esto ya prácticamente no se usa, ¿verdad? Pero sí existe y nosotros no lo usamos tanto. Aquí está lo que les decía, ¿verdad? El flotante solo permite 6 cifras significativas, 6, 7, por ahí anda, y el otro solo permite 15. Entonces, el comportamiento de estos dos es igual y tiene que ver con la precisión, ¿verdad? Recuérdense que solo es un número de bits limitado. Por ejemplo, los enteros tienen 16 bits. Entonces, ya hicimos pruebas con 8 bits, ¿se acuerdan? Y pues hay momentos en que ya no cabe nada. Así que un entero puede ir desde menos 32.000 hasta 32.000. Si usted en un entero quiere guardar 40.000, ya no cabe, ¿verdad? Habría un error, se llama así, error de desbordamiento. Es decir, no cabe el número, porque él solo tiene 16 bits. Entonces, si usted quiere guardar 40.000, ya hay que guardarlo en un flotante. Vean, es 3.4 seguido de ¿cuántos ceros? 37. De 37 ceros. Es un número enorme. 1.000.000 apenas tiene 6 ceros. 1.000.000.000 apenas tiene 12 ceros, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un número enorme. Y como este es de doble precisión, eso todavía es más grande, ¿verdad? Entonces, si usted va a usar un número de 40.000, aunque sea entero, no cabe aquí. Ya tendríamos que usarlo acá. Cuando estén programando, a veces ustedes están usando un contador y uno de los contadores los pone con enteros. Pero cuando no les dé nunca la solución y usted dice, la lógica está bien, hice bien mi análisis, a veces solo cambie el entero por flotante y asegúrese de que el número no esté creciendo demasiado. Y a veces con eso va a bastar. Aquí está el código ASCII, que ya lo habíamos hablado antes. Recuérdense que todos los caracteres se almacenan dentro de la computadora con un código ASCII.
Por ejemplo, el carácter 2, ¿cómo está almacenado en la computadora? Veamos. Aquí está. ¿Cómo se almacena en la computadora? Estos son enteros, ¿verdad? Perdón, estos son decimales. ¿Cómo se almacena en la computadora el 2 como carácter? STX No. 50. 50. ¿Cómo se almacena como carácter la letra A mayúscula? 65. 65, correcto. Y llega hasta 126, ¿verdad? En realidad son 128, ¿verdad? Pero hay un carácter ahí que no lo toman en cuenta y ahí se gastan cerca de 7 bits. Luego, como faltaba un bit más, ¿verdad? Hasta llegar hasta 256, una codificación especial. Este es para los gringos, ¿verdad? Esto es para todo lo que ocupan los estadounidenses, está acá. Pero está el extendido, que van los símbolos nuestros, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, esta es la tilde francesa, no sé qué nombre tendrá, pero la tilde del español, aquí está, ¿ve? Aquí está, por ejemplo, la E tildada, la A tildada, y como estaban ahí jugando con esto, pues también codificaron algunos símbolos, ¿verdad? Está el colón, que aún lo usan otros países, ¿verdad? Eh, no veo el dólar. Ah, bueno, es que el dólar ya estaba, que era el de ellos, ¿verdad? Está el dólar. Algo así está el código ASCII. Si se dan cuenta, para almacenar el número 2, él usa el código ASCII de 50, ¿ya? Si yo quisiera operar este número y que él sea 2.0, ahí hay que hacer una conversión. Básicamente es que a este 50 yo le voy a restar 48. Pero esas funciones ya están hechas, ¿verdad? Para convertir un número que lo tengo como cadena, como carácter, convertirlo a realmente algo operable. La tabla la podemos encontrar fácil en internet. ¿Mande? Esa tabla la podemos encontrar en internet así, Sí, normal. sí, solo escriba tabla ASCII o carácter, ¿cuál es la palabra? Código ASCII, ¿verdad? Solo escriba eso, código ASCII, y va a encontrar, hay varias tablas, ¿verdad? Hay bastantes tablas, pero esta es la bonita, y el concepto es el mismo, ¿verdad? Está el ASCII original y está el ASCII extendido. Ah, ok. Gracias. El ASCII original tiene un montón de códigos, tiene un montón de cosas que no son imprimibles. Por ejemplo, ¿han escuchado el sonido que hace cuando arranca la computadora? ¿Verdad? Es la campanilla, ¿verdad? Ese sonido está almacenado en el número 7. Ahí no está corriendo ningún sistema operativo, está en la computadora, entonces lo han guardado en la ROM. Ya saben qué es la ROM, la diferencia con RAM. Y ahí es que hace el sonidito de encendido. En C, nosotros podemos llamar este sonido, ¿verdad? Ya ahí vamos a verlo en su momento. Conversión de datos. ¿Alguien ha escuchado la palabra casting alguna vez? Miren, quiero terminar esto porque es bien introductorio. Me faltan como 4 láminas, pero sí quisiera también que, sí, 4 láminas faltan. Yo sí quisiera que participaran. Entonces, si me pueden ayudar para que vayamos rapidito. La palabra casting, ¿la han escuchado? Vale, no es en programación, justo. Diga, si puede habilitar el micrófono, me dice. Que sé que ya la han oído. ¿Qué es casting?
Bueno, les cuento. ¿Han escuchado ustedes de que los artistas, los actores, cuando quieren ganarse un papel, ¿verdad? El actor es pelo largo, ¿verdad? El tipo, pero cuando quiere ganarse un papel va y va a actuar de alguien que va a morir, ¿verdad? De una enfermedad y llega con la cabeza rapada, ¿verdad? O con una peluca apropiada. Y lo que él llegado a hacer es el casting. Y dice, no, en el casting fue perfecto y él se ganó el papel. La palabra casting es representar algo que no es, pero que lo va a representar bien. Entonces, la palabra casting aquí no pierde el sentido. Yo puedo haber guardado el número, lo puedo haber guardado como entero, el otro número como entero, pero cuando divido 1 entre 3, siendo los dos enteros, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué división se va a dar ahí? ¿Qué es la división que está aquí? Miren. Si los que participan lo hacen con el micrófono, le damos más fluidez, porque si no voy a estar leyendo allá. ¿Qué división se va a dar aquí si los dos son enteros? ¿Qué clase de división va a aparecer aquí? Un resultado de tipo entero, solo salía nada más el 0, pero en este caso va a multiplicar el valor flotante por el valor de la variable. Entonces se va a convertir el entero a flotante, entonces va a dar resultado en flotante, que sería 0.33. Exacto. Muy bien dicho. A mí no me sirve, imagínense en las series que ya hemos resuelto, a mí no me sirve de que a esto le sume 0, entonces nunca va a tender a nada. Y ahí se va a quedar siempre que nunca llega al final. Número, ¿qué tipo de dato es? 1. ¿Pero qué tipo de dato es? Tipo. Entero. Es entero. Pero yo lo obligo, le hago el casting de que aquí él se comporte como flotante. Y el denominador él sigue siendo un entero. Pero aquí, en esta expresión, yo lo obligo a que él se comporte como un flotante. Por eso se llama el casting en inglés. De hecho, estuve en un curso donde el tipo decía, hagámosle el casteo. Hasta lo había convertido en verbo en español, ¿verdad? Pero creo yo que en la jerga de programación, la gente que se dedica, no es de ingeniería eléctrica, no que se dedica a esto, propiamente dicho, ya no dicen conversión de datos, ¿verdad? De tipos, sino que dicen hagamos casteo de variable. ¿Se entiende por qué es un casting? Porque el numerador él sigue siendo entero, solamente que aquí lo representamos porque si no pasaría esto, yo quiero que me dé aquí, como dijo su compañero, pero para que esto sea, él tiene que actuar como flotante, y eso es lo que hacemos. De ahí lo del casting, ¿verdad? Y este es el ejemplo, por ejemplo, que ya hemos visto antes. Ok. Bien, constantes simbólicas. ¿A qué nos referimos con las constantes simbólicas? En los programas a veces yo quiero manejar una constante y normalmente las constantes siempre las voy a representar con letras mayúsculas. Veo el código y veo una variable, veo un nombre, un identificador con mayúsculas y yo entiendo que es una constante. Entonces, para definir las constantes, esto lo hace el precompilador. Así que ustedes deben escribir esta línea siempre, ¿verdad? Siempre, siempre. Y las constantes siempre van con letras mayúsculas. Bueno, creo que solo esto había escrito sobre el asunto. Ya vamos a ir viendo ejemplos, oigan, donde vamos a ocupar esto. Pero apréndanse lo que va a escribir así, miren. Define, el nombre, no va el igual aquí, y luego el número. Nosotros vamos a conocer este ciclo, las constantes simbólicas, y las vamos a utilizar. Si hay una constante, la vamos a utilizar por cuestión de orden.
¿Cuáles son los errores más típicos que se pueden dar cuando ya estamos trabajando con un lenguaje que hay una sintaxis que respetar? Esto es cuando escribimos una instrucción que no es reconocida. Por ejemplo, por alguna razón ustedes en lugar de escribir in, ustedes lo piensan en español y escriben en. Va a dar un error porque él no ve la letra. Nosotros es que nos equivocamos en una letra, pero él ve la instrucción. Y si no dice in, no sabe qué significa, ¿verdad? Cuando le llamo él, me estoy refiriendo al compilador, ¿verdad? El compilador no ve cuál es el problema. Entonces, a estos errores se les llama errores de compilación. Y hay otra literatura de lo que ustedes estén ya buscando en internet o puedan comenzar a buscar ahora, que también hay errores de compilación. Perdón, errores en tiempo de compilación. Estos errores son fáciles de corregir, porque los otros errores se llaman en tiempo de ejecución. Pero los errores en compilación son fáciles porque le dice, miren, en la línea tal hay un problema, en la línea tal hay un problema, ahí usted puede encontrarlo. Esta es la lámina que estaba esperando. Miren, en esta diapositiva les muestro cuáles son las reglas básicas del C, a manera de resumen. Los bloques deben ir entre llaves, ¿verdad? Los bloques deben ir entre llaves. Todas las instrucciones terminan con un punto y coma. Todas las instrucciones terminan con un punto y coma. Los identificadores, sean estas variables, constantes, funciones, no pueden empezar con un número, ¿verdad? Ni con un carácter especial. Los caracteres se encierran entre comillas simples. Y las cadenas de caracteres, ¿verdad? Se encierran entre comillas dobles. Fíjense que la palabra comillas son estas. Es decir, cuando yo diga comillas se entiende que estoy hablando de esto. Pero en programación se ha vuelto un poco común que uno dice comillas simples para llamar a los apóstrofos y le dice comillas dobles a las comillas, ¿verdad? Pero es una forma de ser lo más claro posible. ¿Cuándo ocupo comillas simples? Cuando voy a encerrar un carácter. ¿Cuándo voy a ocupar comilla doble? Cuando ya van 2, 3 caracteres juntos. O sea, 2 realmente lo puedo guardar así. Pero si voy a escribir 1, 2, ya es una cadena, ya van 2. Ahí sí tengo que escribirle doble. O si voy a escribir A, B, C, ya es una cadena, es decir, está encadenada, esta letra está encadenada con esta otra. Bien, para la próxima clase, yo los animo a que vean ya un video adicional, ¿verdad? Que está ahí en el canal de esta asignatura.